Bienvenidos a la parte 1 del avance semanal de la telenovela Lo que la vida me robó. Esto sucederá el día lunes. Alejandro le confirma al capitán Robledo que Joaquín se aprovechó de él ya que no sabía de los cultivos ilícitos. Luego de eso, José Luis inicia a tomarle su declaración. Estando solos, le confiesa que cree plenamente su inocencia, así que no dejará que le pase lo mismo que le sucedió a él, y lo ayudará a salir del problema en que está metido. Alejandro le agradece porque no se esperaba algo así de él. José Luis le advierte que no le agradezca por ahora porque no será nada fácil demostrar su inocencia ya que Joaquín se declaró culpable y lo quiere hundir a él también. Además, le informa que Refugio le contó que Joaquín y él planearon matarlo, así que seriamente le pregunta si eso es cierto. Josefina sigue llorando porque su hermano la dejó en la calle sin un peso. Dimitrio trata de consolarla diciéndole que su hermano no puede hacer algo así. Graciela la trata de tonta porque dejó que Tomás jugara con ella y su dinero y luego la trata muy horrible. Dimitrio le pide que ya pare con los insultos. Ella lo hace pero le prohíbe que Josefina se quede en la casa. Dimitrio se enoja con su madre y le informa que ella sí lo hará porque es su esposa. Así que llama a los empleados para que suban las maletas a su habitación. Graciela queda avergonzada ante esa situación. Alejandro le pide a José Luis que encienda la cámara ya que le va a contar lo que le dijo a Joaquín cuando lo iba a asesinar. Así que le cuenta que Joaquín le inventó que le iba a robar su dinero. José Luis se enoja y exclama que Joaquín lo manipuló para que lo matara. El capitán le exige a Joaquín que diga el nombre de todos sus cómplices. Él le responde que lo hará solo si saca a su familia del país y le dirá a cada una de las personas que están involucradas en el negocio ilegal. Dimitrio le pide a Graciela que procure comportarse bien o le dirá a Alejandro que lo están engañando con las pruebas de ADN. Ella se coloca a llorar porque su hijo ya no está a su favor. Él no cae en su lloriqueo y simplemente se marcha. José Luis le dice a Alejandro que queda en libertad, pero no puede salir de Agua Azul. En ese momento sale Joaquín y tienen una fuerte discusión. El capitán le pide a Alejandro que se calme, ya que de lo contrario lo volverá a encerrar. Dimitrio le reclama a Tomás porque le robó a su propia hermana. Él le responde que se lo devolverá solo con la condición de que ella se vaya con él a la Ciudad de México. Rosario y Montserrat están muy tristes por todo lo que le está pasando a Alejandro. En ese momento él llega. Todos están en la hacienda muy felices de verlo nuevamente libre. En la mañana le agradece a su abogado por conseguir su libertad. Graciela humilla a Josefina diciéndole que no puede estar en la mesa, ya que si la van a incluir, ella debe ganárselo. Angélica está llorando y le asegura a José Luis que su papá es inocente. Él le responde que Joaquín se declaró culpable de todo lo que ocurrió. Angélica no puede creerlo. Dimitrio llega en compañía de Pedro a la casa de Alejandro para leer los resultados de la prueba de ADN. El abogado los lee y determina que efectivamente la prueba revela que son hijos del mismo padre. Alejandro exclama que le dará la mitad de su herencia. El abogado le informa que las pruebas son falsas. Alejandro se enoja mucho porque Graciela y Dimitrio quisieron verle de nuevo la cara. Macario le pregunta a Amelia ¿dónde está la bebé que salvaron hace más de 30 años? Ella le responde que se encuentra muy cerca. Dimitrio le informa a su mamá que el mechón de cabello sí era del hijo que se murió, pero no tuvo en cuenta su sexo ya que era femenino. Graciela se sorprende mucho. Alejandro le dice a Montserrat que los cabellos que le hicieron de la prueba de ADN pertenecen a una niña, así que posiblemente sea ella. Montserrat le responde que eso no puede ser, ya que siendo así su mamá no lo hubiera obligado a casarse con él. Una mujer llamada Fabiola llega buscando a su tío Benjamín. Rosario la recibe y le avisa a Alejandro. Graciela le dice a Dimitrio que están en la calle, ya que el engaño que tenía para Alejandro era su salvación. Él le informa que se largará de su casa y se llevará a Josefina. Graciela exclama que no puede hacer algo así. Él no le presta atención y aún así se va. Pedro le pide a Ezequiel que investigue si la hija que tuvo Graciela con Benjamín está viva.
ya que de ser así, ellos son los primeros en enterarse. Josefina le pide a Dimitrio que no se vaya de la casa de su mamá porque aún no tiene dinero ni una casa a donde ir. Alejandro conoce a Fabiola, una supuesta sobrina de Benjamín. Ella le muestra una foto donde su tío la estaba cargando cuando ella era pequeña. Amelia le cuenta a Macario que Benjamín se llevó a la niña para los Estados Unidos y dejó que su hermana la criara como si fuera su propia hija, pero la hermana de Benjamín murió en un accidente y la niña ingresó a un internado. Luego le pide que no le diga nada a nadie, ya que la joven piensa que Benjamín es su tío, pero en realidad es su padre. Por otra parte, Fabiola le cuenta a Alejandro que Benjamín le enviaba dinero para cubrir sus gastos cuando quedó huérfana. Luego le pregunta si en el testamento le incluyó a ella como su heredera. Alejandro le responde que no. Fabiola le solicita una copia del testamento. Pedro le reclama al capitán Robledo porque dejó en libertad a Alejandro. Él le responde que su abogado presentó un amparo y no puede privarlo de su libertad hasta que no haya más pruebas. Luego le informa que Joaquín solicitó que enviaran a su familia al extranjero para así poder mencionar a todos sus socios. A Pedro no le gusta para nada lo último que escuchó y cínicamente exclama que seguirá cooperando con la justicia ya que quiere ver a esos delincuentes tras las rejas. Alejandro le pregunta al padre si supo que su tía tuvo una hija. Él le responde que no. Rosario también alega que tampoco sabía nada. El padre Anselmo le recomienda a Alejandro que vea a Fabiola como a su prima y la ayude económicamente. Por otra parte, Fabiola le reclama a Amelia porque nunca le avisó que su tío tenía un hijo y ahora que murió no pudo pelear una parte de su herencia. Ella le pregunta si quería el dinero para gastarlo en alcohol y en fiesta y ella le responde que eso lo hizo porque la abandonaron desde niña en un internado. José Luis le manifiesta a Refugio que ayudará a Alejandro porque está seguro de que es inocente. Él se enoja mucho y exclama que no puede creer que va a ayudar al hombre que le quitó al amor de su vida y le pegó un tiro. José Luis le responde que es su deber y así lo hará. Ezequiel le lleva una prenda de vestir y unas joyas a María. Él le hace saber que es un obsequio. Luego le pide que se cambie ya que ahorita la vienen a buscar. Luego de un rato la lleva a una cita con Pedro. Él le pregunta si ella era amante de Alejandro mientras estaba casado con Montserrat. Ella le responde que conoció a Alejandro mucho antes y que Montserrat se lo quitó. Pedro le pide que le cuente todo con detalles o si no la matará. María inicia a contar cómo conoció a Alejandro, además cómo cambió cuando recibió la herencia de su padre. Pedro le dice que él puede hacer que pierda todo su dinero y le vuelva a prestar atención como antes, pero debe ayudarlo. Ella acepta sin pensarlo. Él le pide que como primera misión debe declarar en contra de Alejandro, asegurando que él sí conocía los cultivos ilícitos que tenía Joaquín. Fabiola le informa a su ayudante llamado Sandro que su tío le heredó toda la fortuna a un joven llamado Alejandro. Él se enoja porque viajaron desde Miami solo por la herencia y ahora se irán sin nada. Luego de un rato, Sandro le recomienda que viva en la casa de Alejandro para que se gane su cariño y tal vez le ofrezca algo de su fortuna. Ella acepta y se dan un beso. Pedro le entrega unas pastillas a María, con la intención de que ella se las tome y Alejandro piense que ella está intentando suicidarse nuevamente. Ella se las toma y cae inconscientemente casi que al instante. Ezequiel se encarga de llevarla al hospital. Esto sucederá el día martes. Ezequiel le informa a Alejandro que María nuevamente se intentó quitar la vida y se encuentra en el hospital. Él se desespera mucho y le pide permiso a Montserrat para ir a verla. A ella no le gusta la idea, pero igual le dice que vaya, pero antes le advierte que no se le vaya a ocurrir a traerla a vivir a la casa. Nadia le confiesa a Esmeralda que vio a Ezequiel con Pedro en el jacuzzi haciendo de las suyas. Ella le responde que no puede creer algo así. Sandro llega a la hacienda. Él le dice a Montserrat que él es el representante legal de Fabiola. José Luis llega al lugar y le pide a Montserrat que hablen a solas. Ella le pide que vayan al despacho, pero lleva a Rosario.
José Luis no le importa que la suegra de Montserrat esté presente y nuevamente le declara todo su amor. Ella le responde que ahora ella ama a Alejandro y seguirá con él hasta el final. Posteriormente le agradece por ayudarlo. Sandro se encuentra en la puerta escuchando todo y cuando escucha que vienen corre para que no lo vean. Adolfo le cuenta una historia falsa a Alejandro sobre lo que le pasó a María. Él le dice que le dio posada en su casa unos días y ayer se tomó unas pastillas que tenía en su gabinete. Alejandro le pide que cuando le den de alta la reciba nuevamente en su casa. Él le responde que no lo puede hacer por mucho tiempo. Además, le advierte que él quiere salvar su conciencia por si algo malo le pasa, así que le pide que se haga a cargo de ella. Alejandro queda muy pensativo, luego entra a la habitación donde se encuentra María. Ella se despierta y le pide perdón por todo lo malo que ha hecho, luego le echa la culpa de todas sus malas decisiones. Alejandro reconoce que él tiene la culpa ya que cuando fueron pareja le prometió muchas cosas. Ella se hace la víctima al escuchar todas sus palabras y exclama que le quiere pedir perdón a Montserrat, así que le solicita que le diga que vaya a verla al hospital para hablar. Alejandro le responde que no está seguro de que ella quiera hacer algo así. Luego de eso llega el doctor y le pide a Alejandro que hablen. Luego de estar sola, María sonríe porque su teatro va marchando muy bien. Por su parte, Alejandro habla con el psicólogo. Este le advierte que María puede intentar quitarse la vida nuevamente. Él se preocupa aún más. Adolfo entra a la habitación de María y ésta le pide que hagan el amor. Dimitrio se va a buscar trabajo. Graciela se burla de Josefina por su aspecto físico tratándola de fea. El padre entra a la habitación de María y encuentra a Adolfo haciéndole el amor. María finge que él estaba abusando de ella. Adolfo también actúa de que supuestamente era verdad. Además, inicia a tratarla un poco mal a propósito. El padre se enoja mucho y está a punto de darle un puñetazo. Adolfo se retira y se va. María se hace la víctima delante del padre. Él siente mucho pesar por ella. Graciela llega a casa de Montserrat a pedirle ayuda ya que está en la ruina. Ella no la recibe de la mejor manera ya que nuevamente intentó engañar a Alejandro. Ahí mantienen una discusión muy fuerte donde Montserrat le saca en cara a Graciela todo lo que ha hecho en la vida es por interés en el dinero. Ella llora desconsoladamente porque le habla en un tono bastante alto. Montserrat le pide que busque un marido que la mantenga porque Alejandro no lo hará más. Graciela intenta golpearla, pero ella no lo permite. María le dice al padre que está muy arrepentida de todo. Él le promete ayudarla. Nadia saca carácter y le pide a Pedro que no golpee más a Esmeralda porque si lo hace publicará todo lo malo de su matrimonio. Además, le pregunta por qué nunca le ha hecho el amor. Alejandro le pide a Montserrat que vaya a hablar con María. Ella se enoja y le responde que no lo hará, ya que esa mujer quiso lastimar a su hijo. Alejandro le pide que también la deje quedar unos días en la casa. Montserrat llama a Dominga y le pide que empaque sus cosas porque se irá. Alejandro le pide a Dominga que no haga nada. Montserrat le aclara que no vivirá bajo el mismo techo que María, así que deberá buscar otra forma de ayudarla. Luego de una larga charla terminan con un beso y un abrazo. Pedro le cuenta a Nadia que se cortó su miembro en un alambre y por eso no le puede hacer el amor. Ella se sorprende mucho por su triste historia. Luego exclama que juntos hubieran buscado una solución ya que ella lo amaba mucho. Pedro le muestra cómo le quedó su miembro y le dice que eso no tiene solución. El padre habla con Montserrat para que escuche a María ya que se ve muy arrepentida. Pedro toma a Nadia por el cabello y le dice que no se le vaya a ocurrir contar su secreto porque la matará con sus propias manos. Dimitrio llega a su casa. Josefina le pregunta si consiguió trabajo. Él le responde que no. Ella igual está muy emocionada por su marido ya que está intentando buscar empleo. En la mañana él nuevamente se va supuestamente a buscar trabajo. Montserrat llega a la habitación de María. Ella le pide perdón por todo lo que ha hecho. Montserrat le responde que no la va a perdonar porque no le cree ninguna palabra de lo que ha dicho.
Esto sucederá el día miércoles. María sigue haciéndose la víctima, pero Montserrat la coloca en su lugar diciéndole que no le cree nada de lo que dice. Además le recuerda que puede convencer al padre Anselmo y a su marido, pero a ella jamás. Posteriormente le aclara que no la quiere en su vida ni cerca de Alejandro. María queda vuelta en odio y la maldice muy fuerte. Pedro llega a la casa de Esmeralda. Ella, sintiendo mucho miedo, le pide que no la golpee. Él le responde que no fue a eso, ya que Nadia la está protegiendo, pero le advierte que si habla más, ella será la que pague por todos sus errores. Alejandro despide al doctor que iba a tratar a María. Este se enoja porque era parte del plan de Pedro que él la tratara. Sandro le confiesa a Fabiola que se enamoró de dos mujeres, una llamada Montserrat y su mamá llamada Graciela. Josefina observa a su marido muy desesperado por la situación. Alejandro visita a María. Ella le comenta que Montserrat no la quiere en su casa. Él le responde que es lo mejor para no generar problemas. María se enoja mucho por su respuesta. Ezequiel le pregunta a José Luis por qué Alejandro no está detrás las rejas. Él le responde que no hay ningún tipo de documento que lo impliquen de manera directa, así que mientras no se descubra lo contrario debe permanecer en libertad. María huye del hospital. Alejandro se desespera y le pide a la enfermera que cierren el hospital para no dejarla escapar. Por su parte ella va corriendo. Joaquín le cuenta a José Luis todo el arrepentimiento que tiene. Además le agradece por cuidar a Angélica en sus últimos días de vida. Alejandro le dice a Montserrat que María desapareció del hospital y le da miedo que le pase algo. Ella le pide que se tranquilice ya que nada malo le va a suceder y pronto va a aparecer. Sandro llega a la casa de Alejandro y le manifiesta lo mal que se encuentra Fabiola. Además le pide que le permita quedarse en su casa. Una joven le avisa a Dimitrio que van a cerrar el lugar donde se encuentra. Josefina lo observa todo el tiempo para comprobar que en ningún momento buscó trabajo. Sandro le dice a Fabiola que se irán a vivir a la casa de Alejandro y le prohíbe que consuma alcohol. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y un